Asertividad en la comunicación es el tema de hoy. ¿A qué nos referimos con esto? Frecuentemente las diferencias que tenemos o la problemática que podamos presentar con otras personas es la incapacidad de comunicarnos con claridad. Primero, para que se genere asertividad, lo primero que tenemos que mencionar es lo siguiente. No podemos tener una comunicación eficaz, eficiente, clara, si primero no tenemos claro lo que queremos. Entonces, no estamos hablando de propósito, pero tenemos que mencionarlo. ¿Por qué? Porque la comunicación, para que sea asertiva, tenemos que tener muy claros los planteamientos de lo que queremos. Entonces, la comunicación asertiva es el instrumento por excelencia de la implantación o de la implementación de los límites. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las personas tienden a decir no cuando es sí y sí cuando es no. Es decir, que no estamos alineados. Entonces, otro elemento fundamental que tiene que ver con la asertividad tiene que ver con que tengamos claro qué es lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, cuando podemos precisar con toda claridad qué es lo que queremos y lo que no queremos, va a ser va a ser mucho más fácil entrar en un estado de congruencia, que no haya diferencia entre lo que pienso, siento, digo y luego la acción que tomo. Entonces, es muy importante siempre estar monitoreando que tenemos que ser asertivos en la comunicación y en general en la vida, pero básicamente tiene que ver con la expresión de pensamientos, la expresión de emociones, la expresión de necesidades y tiene que ser de forma firme y respetuosa. Ahora bien, hay personas que no tienen mucha habilidad en términos de la interpretación de la emoción que tiene alguien más, es decir, les falla la empatía. Y entonces al fallarle la empatía ves a una persona y dices, oye, ¿qué tiene tu esposa? ¿Qué tienen tus hijos? ¿Qué tiene tu jefe? ¿Qué tiene tu compañero de trabajo? No, no sé. Hay quienes tienen el don de ver a una persona y saber está preocupada, está enojada, está triste, está meditante, está titubeante, está tomando alguna decisión y demás. Entonces, la capacidad de percibir las emociones propias y ajenas va a variar dependiendo de la persona. Entonces, hay gente que tiene la habilidad de que a través de las gesticulaciones, los tonos de voz, los movimientos corporales puede hacer interpretaciones muy nítidas de lo que está experimentando. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí, sí las hay, percibimos cosas diferentes, pero en estilos diferentes y cada quien con elementos diferentes puede llegar a las mismas conclusiones. Entonces, es la manifestación clara y directa de los pensamientos, de las emociones y de las necesidades. También es cierto y hay que destacarlo que sí sabemos ser asertivos, pero es cuando llegamos a niveles de hartazgo. Entonces, cuando estamos bien, no queremos contestar o tendemos a quedarnos callados. Entonces, me quedo callado, ¿qué te pasa? No, no tengo nada. Oye, ¿cómo ves? ¿Nos vamos a quedar a trabajar más tarde? Sí, está bien. Y luego, oye, pasó esto. No, no hay problema. Todas esas ideas o todas esas expresiones es falta de asertividad. O sea, cuando se va la persona que está involucrada en esta situación, le preguntamos a la persona, decir, ¿cómo que no hay problema? No, sí, pero no quiero generar problemas. Decir, por eso, pero tú no puedes, o no querías, o tienes un compromiso, o no te puedes quedar más tarde. Sí, pero no hay problema. No, sí hay problema, o sea, es decir, cuando alguien nos está verbalizando una situación que no queremos aceptar, evidentemente hay problema. Entonces la gente dice, no, no hay problema. Bueno, está bien. Ni está bien y sí hay problema y sí hay molestia. Entonces, cuando las personas son asertivas, hay quien con frecuencia hace señalamientos de que es una conducta hostil. Es decir, que te vas a ver grosero,
No necesariamente. Esa interpretación de que si eres grosero o no eres grosero no tiene nada que ver con la asertividad. La grosería es que hagas caras, que ofendas, que manotees o que mientas. Eso es más grosero que decir no tengo deseos, no quiero ir. Y o es muy frecuente también que se hagan pretextos. Híjole, es que no voy a poder porque mi mamá está enferma, tengo que ir por ella, no traigo carro, se lo llevó mi marido, se lo presté a mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es incómodo porque sin deberla ni temerla, nos estamos generando conflictos internos que no tenemos por qué amortizar. Es, no tengo deseos y puedes ponerlo con una sonrisa, es decir, no voy a ir o no voy a hacer eso que me pides. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las personas con las que tenemos contacto y convivimos sepan exactamente cuáles son los límites. Entonces, como muchas veces no decimos cuáles son los límites, hay gente que abusa. Entonces decir, oye, puedes pasar por mí, ya que pasas por la persona, es que nada más hay que ir con mi mamá y vamos a ir acá y tengo que echar otra vuelta y demás. Es decir, muy pocas personas van a decir, eso no estaba pactado y eso no vamos a hacerlo. Tienen que ser evidentemente de acuerdo a su criterio cosas importantes. Si no tienes nada mejor que hacer y te dicen, vamos con mi mamá, pues dices, bueno, no es algo de lo que yo estaba planeando, ni me da mucho gusto, ni super festejo la situación, pero tampoco es para tanto. Pero si realmente tú tienes otros deseos, tienes otros planes en donde tiene que ver con tu tiempo, ahí sí es, tengo otros planes que tengo que atender y te agradezco mucho la invitación y demás. Una sola explicación. Ahora, también hay que tener firmeza por lo siguiente. Una vez que dices que no, hay personas que se les genera una sensación de paranoia. Y esta paranoia tiene que ver que a una persona que quieres mucho, que es parte de tu círculo cercano, le dijiste que no para una situación X. Una vez que le dices que no, luego los días subsiguientes te quedas con la idea de que esa persona está ofendida. Y entonces cualquier mueca y cualquier gesticulación para ti es, es que está sentida. Pero no es más que tu paranoia de estarle dándole vueltas a una situación en la que te negaste por lo que los criterios que tú hayas considerado como válidos. Y entonces una vez que hiciste la aclaración o una vez que tomaste la iniciativa, hay que tener firmeza. ¿Ok? Porque es muy importante ser firme, sobre todo para hacer peticiones, expresar sentimientos, sean positivos o negativos. Entonces, esa es la primera parte. Eso es lo que vendría siendo a grosso modo, es decir, de una descripción simple de lo que viene siendo la asertividad. La asertividad tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con, por ejemplo, para poder llegar a precisar y no tener esa confusión, tenemos que saber cuáles son tus prioridades. Entonces, cuando tú tienes claro tus prioridades, o sea, es decir, cuáles son las acciones y las actividades y los asuntos que son más importantes que otros, o sea, es decir, todo es importante, pero tenemos que categorizarlo. Cuando tú tienes clara una escala de lo que es importante, la forma de ser asertivo es mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, estudiar y aprender cosas nuevas, en muchos de los casos eso se queda hasta el final. Entonces dices, no es lo más importante que cada vez sepas más, porque mientras más sepas, pues lógicamente tu vida es más simple. No es que disminuya la complejidad de tu vida, sino que aumenta la habilidad de enfrentarla. Pero en muchas ocasiones se va a privilegiar el ocio, el perder el tiempo, el hacer vueltas que no son tuyas, el hablar de temas que no tienen ninguna relevancia, etcétera. Hay personas que le dedican muchas horas a estar hablando de cosas que no son importantes o que no tienen ningún uso práctico, el chisme de moda, la situación que se presentó en los medios, etcétera. O sea, ese tipo de cosas puede ser susceptible de hacerlo a un lado.
¿Por qué? Porque no representa un beneficio directo. El estudio, todo lo que tenga que ver con ejercitarse. ¿Saben cuántas veces las personas dicen, no hago ejercicio porque no tengo tiempo? Y decir, bueno, no tienes tiempo hoy, pero la enfermedad va a encargarse de que ese tiempo sea arrebatado precisamente para tu recuperación. Entonces se dan cuenta de que tiene implicaciones muy importantes la asertividad, porque la asertividad es la decisión del uso del tiempo de tu vida. Entonces fíjense cómo estoy reconfigurando el concepto. Entonces, lo asertivo es a qué quieres dedicar tiempo. Entonces, si le dedicas tiempo al estudio, ¿en qué te vas a convertir? Pues en una persona culta, en una persona técnicamente capaz. Si le dedicas tiempo a ejercitarte, primero vas a estar saludable, pero si te sigues entrenando y sigues trabajando duro, pues te vas a convertir en un atleta. Si eres una persona que comunica, cada vez tus ideas van a ser más claras. Entonces, un poco la intención de estos en vivos es que todas las personas sean asertivas. El dedicarle tiempo a estos contenidos y hablar de estos temas es ser asertivo. Para decir, a ver, no quiero una vida, pero no haces nada para obtenerla. Ahora, ¿cuáles son los beneficios directos e indirectos de la asertividad? Primero, mejora las relaciones interpersonales. Más allá de lo que piensen, que decir, ay, es que cómo le voy a decir que no a mi comadre, cómo le voy a decir que no a mi amigo, cómo le voy a decir que no a mi jefe, cómo no le voy a decir que no a mi mamá, cómo le voy a decir a mi papá que no, pues así, no. Y les digo por lo siguiente, las relaciones interpersonales tienen que ver con honestidad, confianza y comunicación. Lo hemos dicho varias veces, va de nuevo. Honestidad, confianza y comunicación. Si no eres asertivo, ¿esto se puede lograr? No se puede. La honestidad es ser asertivo, sin mentiras ni nada. Oye, te invito a tal lugar, no puedo, tengo que eh, hacer una revisión de un texto que es muy importante para mí, ¿ok? Ahora, es motivo de vergüenza que digas, no puedo porque tengo que aprender cosas. Por ejemplo, cuando son niños, cuando tienes hijos que son de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, ¿cómo les cae a ustedes que le den preferencia estar tonteando con sus amigos que hacer la tarea? ¿Y por qué de adultos no pasa lo mismo? Es decir, cuando un papá lo oigo que dice, no, dile a tus amigos que tienes que hacer la tarea, dile a tus amigos que tienes que leer, no, diles que tienes que hacer un trabajo. Cuando eres adolescente y cuando eres joven, tus papás te dicen que le des preferencia al aprendizaje y al conocimiento. ¿Quién de adulto han escuchado sinceramente que le diga a otro, no puedo ir a la fiesta, no puedo ir a la reunión porque estoy leyendo? A lo mejor algunos se van hasta reír, o sea, decir, ahora cálmate, ahora resulta que eres un dramaturgo, te has vuelto aficionado a la literatura. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué tiene de extraño y qué tiene de vergonzoso decir eso? De ir a una reunión en donde voy a oír puras vulgaridades y puras tonterías o chismes o imprecisiones. ¿No será en algunos casos más sensato sentarse a leer con tranquilidad que ir a oír cosas que no tienen ninguna relevancia para tu vida? No digo que siempre. Lo que estoy diciendo es cuando sea necesario e indispensable para que puedas hacerlo. No estoy diciendo que siempre hagas eso. Si no te gusta, pero creo que para mí, o los que acostumbramos a hacer eso, decir que yo vaya, a lo mejor si hago acto de presencia, llego, como, convivo con la gente un ratito y me voy. Pero así de esas sesiones de que llegas en la tarde y te vas hasta en la noche, pues dices, ¿de qué se trata todo eso? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿mejora las relaciones interpersonales? La respuesta es definitivamente sí. Por una cosa muy simple, si te van a amar, que sea por quién eres, qué es lo que permites, lo que no permites, lo que te gusta y lo que no te gusta.
Y si te van a odiar o te van a desafanar, también está bien. Lo que queremos son relaciones sólidas. ¿A quién le interesa tener relaciones hipócritas? Porque una relación hipócrita, para empezar, no es una relación. Si no puedes tener confianza al lugar al que estás yendo, decir, hermanita, ya estuve aquí contigo, es momento de irme, oye carnal, oye jefe, oye es jefa, yo tengo que retirarme, etcétera. Así, con esa tranquilidad. Hay algunas personas que son imprudentes y se enojan, sí, claro. La gente a la que le decimos no, o por el momento no, o sí, pueden enojarse. Es un derecho total y absolutamente legítimo de la otra persona. La otra persona es, oye, ¿cómo crees? Pues si acabas de llegar, no te vayas y bla, 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 ¿no? Está bien, o sea, se pueden enojar, pero eso sería chantaje. Y no chantaje generado por la persona. ¿Una persona asertiva, tú crees que puede ser chantajeada? No, porque no importa qué tipo de emoción manifieste la otra persona para cambiar tu decisión. Va de nuevo. La definición de chantaje es cuando alguien exhibe abiertamente y públicamente una demostración afectiva para que tú modifiques tu decisión o te retractes de lo que has decidido. Eso es chantaje. Entonces, cuando una persona te manifiesta una situación de ese tipo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es decir, no hay problema, o sea, yo simplemente voy a ser firme. Dije esto, solicité esto y eso es lo que va a hacer. Y lo más interesante es que empiezan a entender todo mundo que eres firme y decir, oye, que fulanito o fulanita, no, si dijo que no, es no. Y entonces aumenta tu credibilidad. Pero sin embargo, cuando tenemos una persona que no es asertiva, te van a ver mintiendo con otros. O sea, es decir, cuando tú dices, no, 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 dile que no estoy, dile que no puedo. Entonces agarras el teléfono, híjole, ¿qué crees? Es que tengo un familiar enfermo y que no, no me va a ser posible y todo el boleto. Y tus hijos o tu gente cercana está viendo eso. ¿Cómo crees que modifica moralmente tu imagen que te vean haciendo eso y luego tú no quieres que te mientan o no quieres ser mentiroso? Entonces hay que reflexionar qué es lo que queremos conseguir. Si queremos honestidad y confianza, tenemos que ser asertivos. Es la única manera de solicitarla y de generarla. Si no, eso no es posible. ¿Que tienes que tener un código moral muy claro? Sí, claro. Pero sí se mejoran las relaciones interpersonales. ¿Aumenta la autoestima? Por supuesto que aumenta la autoestima. Entonces mejora las relaciones interpersonales y aumenta la autoestima. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo lo que realmente quieres hacer. ¿Saben cuántas personas se la pasan en sus vidas dándole gusto a otras personas y preferenciando los deseos y motivaciones de otras personas? Es muy frecuente, fíjense lo que les voy a decir, es muy frecuente que las rupturas de parejas es porque una de los integrantes de la pareja ya no quiere hacer las actividades de la otra pareja. O sea, te hartas. Decir, oye, pues yo acompaño a mi esposo o esposa al fútbol y eso realmente no me gusta. Lo acompaño a hacer tal cosa y no me gusta. Se la pasa con su familia y no quiero estar todo el tiempo con su familia. Son situaciones muy graves que casi nadie platica porque son vergonzosas. Pero, por ejemplo, hay más de una persona que seguramente nos está viendo que dice, yo no quiero ir a la casa de mi suegra a quedarme todo el domingo. O sea, sí tengo ganas de ir y saludar y todo el asunto, pero irme a eternizar ahí, no quiero eso. O sea, es decir, hay personas que no comparten nuestros propios gustos y dicen, ay, pues que se aguante. Y entonces, no se trata de estar chocando todo el tiempo, se trata de comunicar de forma adecuada, clara, concisa, respetuosa, lo que no nos agrada tanto. Porque ¿qué creen que va a pasar?
Cuando estás diciendo que sí a una serie de cosas que es no, es cuando estallan las personas. Entonces hay gente que no dice nada, que no hace ninguna aclaración, que no hace ningún tipo de convenio, y cuando se harta, entonces es cuando se es asertivo. Es que estoy bien harta o estoy bien harto, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, siempre está de tu lado, y entonces la otra persona se queda con los ojos abiertos y dice, güey, ¿por qué no me habías dicho? No, porque siempre te enojas y no. También es cierto que es por especulación propia. Hay muchas cosas que no están prohibidas, pero no se dijeron. En teoría, también la comunicación asertiva debería de disminuir el estrés. ¿Por qué? Porque disminuye la frustración de no decir las cosas o no decir lo que se piensa. ¿Ok? Entonces es muy importante precisar eso. Debería de disminuir. El estrés es cuando tienes ciertos eventos, ciertos compromisos, ciertas situaciones en las que no te quieres negar porque pues tienes algún compromiso de algún tipo con la persona con la que tienes esa relación. Entonces tenemos que ser claros que en teoría cuando se maneja bien la situación debería fomentar la disminución del estrés de situaciones preocupantes y demás. O sea, ¿por qué? Porque dices simplemente lo que piensas, lo que sientes y demás, y eso pues tiene que quedar bastante claro. Ahora, también es una herramienta, la asertividad, que nos puede ayudar en la resolución de los conflictos. Los conflictos tienen que ver, en la mayoría de los casos, con una ineficiencia notoria en el establecimiento de límites. ¿Y de dónde crees que se sacan los límites? Pues precisamente de una comunicación asertiva, no de la comunicación por sí sola, sino que tiene que ver con tus prioridades. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para poder encuadrar lo que estoy diciendo. Primero, tengo que tener claridad en mis deseos y actividades. Ese es uno. Y metas. Una vez que tengo plenamente anclado esas ideas o esos conceptos, entonces me doy a la tarea de priorizar esos elementos. Entonces ya sé qué es lo que quiero hacer, ya sé en lo que me quiero convertir, y entonces tengo que priorizarlos, darle secuencias de lo más importante a lo menos importante para saber qué de lo que tengo que hacer tengo que atender inmediatamente. ¿Con qué intención? Con la intención de que no me vaya yo a quedar corto de tiempo, o sea, es decir, ni que me falte ni que me sobre, o sea, simplemente que sepa qué es lo que tengo que conseguir. Y eso va a ser muy importante y muy definitorio en muchas cosas, ¿ok? La práctica, el conocimiento. Las personas trabajan muy poco, sinceramente se los digo. Voy a tratar de ser breve en este concepto. Hay personas que se vuelven no confiables porque tienen diferentes personalidades dependiendo de los grupos con los que están. ¿Cómo es esto? Es totalmente normal, no estoy diciendo que sea patológico ni que esté mal. Entonces, primero, tienen su familia y con su familia se comportan de una manera. En su familia política, que tiene que ver con la de su pareja, se comportan de otra manera. Tienen el grupo de la oficina o del trabajo y se comportan de otra manera. ¿Ok? Tienen un grupo de amistades que se comportan de una manera y con otras de otra manera. Evidentemente eso son ajustes sociales. Lo que estoy diciendo es que no, la asertividad tiene que ver con mostrar con tu control y con tu decisión qué es lo que quieren que perciban de ti. Evidentemente todos tenemos claroscuros. A veces estamos de buen humor, a veces estamos de mal humor, a veces somos groseros, me refiero vulgares, o sea que somos pelangochones para hablar y para referirnos. Hay grupos en los que uno puede decir palabrotas y hacer señalamientos y burlarte abiertamente de los demás, porque es un círculo cerrado.
en donde no va a salir de ahí, en donde está bien visto de repente como válvula tener estos grupos en donde puedes decir palabrotas, burlarte, hablar de cosas que acontecen en la vida pública, en el mundo del espectáculo, en el mundo deportivo, etcétera. O sea, no hay problema porque ahí le abres a la llave y puedes decir todo lo que tú quieras. Pero la parte de imagen es que tienes que respetar ciertos protocolos, también lo entiendo. Si estás en un lugar profesional, evidentemente si estoy yo en una conferencia donde hay personas que me conocen en términos profesionales, pues tienes que tener cierta mesura en algunas cosas. Pero la asertividad lo que nos va a permitir es poder regular qué es lo que exhibimos y lo que no exhibimos, dependiendo el grupo en el que estemos en ese momento y cuál sea el propósito de lo que estamos manifestando. Entonces se dan cuenta cómo la comunicación es asertiva, o sea, es decir, la comunicación asertiva es un elemento que tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a poder expresar y sobre todo porque es un vector, o sea, es decir, es un canal indispensable para poder sacar lo que tenemos dentro. Cuando estamos herméticos y no tenemos una gran capacidad de resiliencia, hay gente que tiene que hablar con otras personas, ¿ok? Ya después les voy a hablar de este tema porque es muy importante. Entonces, hay quienes podemos hablar con nosotros mismos durante horas y que la presencia de alguien más no es indispensable porque tenemos una plática interior en donde estamos acomodando ideas, pensamientos, necesidades y demás. Hay personas que no. Hay personas que necesitan la presencia de alguien para estar interactuando, para que sus pensamientos y sus emociones no se hagan bolas. Hay gente que tiene una dificultad mayúscula para poder lidiar con sí mismo. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos claro que eso es parte de la comunicación. Y la comunicación asertiva, por último, le voy a dedicar estos últimos minutos a esa reflexión, es la comunicación asertiva no necesariamente siempre es al exterior. ¿Con quién creen que tenemos que ser asertivos? Con nosotros mismos. Lo dejé para el final porque es la reflexión más importante. La asertividad y la comunicación asertiva es en primera persona. Ya que logras ser asertivo contigo mismo, lo de menos es ser con los demás, porque el ser asertivo es totalmente interno. ¿Sí? O sea, tienes que decir, ¿quieres ir? Así en primera persona. ¿Quieres ir, Arturo? No, no tengo ganas. Creo que mejor lo invertimos en otra cosa. Oye, no, no puedo. Oye, ¿quieres ir? Y también tu voz interior te va a decir, sí, vamos. O sea, ya estuviste leyendo mucho. Mejor sí, vamos. Sí, sí voy a ir. ¿Ok? Entonces, no son reglas rígidas. Todo es flexible. Hay veces que te quieres quedar a leer y hay veces que te tienes que salir, o sea, decir, no, no, ya estuvo, o sea, ya fue demasiada literatura, ahora vamos a salir, ¿sí? Entonces es importante y también la interacción con otras personas es oír sus criterios, ver sus angulares, lo que las personas consideran. Es muy importante porque de repente uno se puede sorprender de cuáles son los criterios que utilizan otras personas para ver la realidad. Uno tiene medianamente claro cuáles son sus conceptos personales, pero puede sorprendernos la forma en la que otras veces otras personas se expresan y ven cosas diferentes. Recuerden que no todos vemos lo mismo porque tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, la edad, etcétera. Entonces, tal vez sea complicado ver exactamente lo mismo. Por eso es importante que la comunicación, que es la representación simbólica de la realidad y de la narrativa, nos permita ver eso. Y les voy a decir una cosa para terminar. A las personas se les conoce por lo que les gusta, lo que no les gusta, de lo que hablan, es como empezamos a construir una idea de la personalidad de alguien más. De tal manera
que ser asertivos y comunicar cosas importantes siempre va a beneficiar a todos, especialmente a ti mismo. Entonces hay que considerarlo para poder hacer esta práctica saludable y efectiva de la interacción con otros.